Bueno, hola a todos de nuevo. Acá estamos con otro tutorial. En este caso lo que vamos a aprender a hacer van a ser funciones. Bueno, en este caso yo tengo un programa que lo que hace es pedirle al usuario que ingrese la cantidad de unidades vendidas y el precio unitario del artículo que se ha vendido. Tengo una particularidad ya distinta en la que declaradas estas variables las tengo antes del main. ¿Qué quiere decir esto? Que estas variables van a ser del tipo globales. ¿Qué es esto? Esto lo determina el ámbito de una variable. El ámbito es desde dónde es visible, desde dónde puedo yo hacer uso desde esa variable. Si yo lo pongo antes del main, esto que les digo que se llama global, es porque puedo hacer uso de esas variables dentro de la función main y dentro de funciones que van a estar fuera de esa función main. Si yo las declaro dentro de main, van a ser visibles solamente dentro de ese bloque de código y no fuera. Como nosotros vamos a hacer funciones, las funciones se van a definir fuera de la función main. Por eso yo necesito declararlas globales de manera tal que sean visibles de las de la función main y de la función que yo voy a generar ahora. En este caso voy a generar una función que va a calcular el IVA del artículo que estoy acá, de la venta que estoy haciendo del artículo por el precio. Entonces, precio y total las declaré float porque al calcularles el IVA me va a quedar un número con coma. Y cantidad, como es un número entero, lo puedo seguir teniendo como int. En el caso de float, que es precio y total, la máscara que yo voy a usar va a ser porcentaje F. Antes usábamos D, ahora usamos F porque es float. Si esto nos equivocamos, no va a compilar porque va a estar esperando un dato que yo no le estoy pasando en la máscara. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora vamos a hacer la función. La función, como les decía recién, va a calcular el IVA. Y yo tengo tres partes muy importantes en el uso de funciones. Uno es la declaración, otro es la invocación y otro es la definición. Vamos a empezar por la declaración. ¿Qué es la declaración? Es como cuando declaro una variable. Estoy declarando la función y yo digo que voy a usar una función que va a tener ciertas particularidades. Y acá, en esta parte, vamos a ponerla acá antes del main, también de manera global. La primera parte de esta declaración va a ser un tipo de dato. ¿Tipo de datos de qué? Va a ser el tipo de dato de retorno del dato que va a devolverme la función. Es decir, mi función calcular va a ser un precio con IVA. Entonces dijimos que me iba a dar un dato con coma, un número con un decimal. Por eso me va a devolver un float. Después viene el nombre de la función. Yo le voy a poner calcular. Calcular IVA. Como les decía antes, siempre que es una función va con paréntesis. Y adentro de los paréntesis yo voy a poner los parámetros que le voy a pasar a mi función para que realice el cálculo. ¿Qué serían los parámetros? Los datos que necesita. Para calcular el IVA, ¿qué necesito pasarle? La cantidad y el precio, que es esto que tengo acá. Entonces se los voy a mandar. ¿Y cómo se los mando? Voy a poner primero el tipo de dato y el nombre. Y esto es la firma de la función, es decir, el dato que va a devolver, el nombre y sus parámetros con tipo de dato y nombre. Esto es la definición. Ahora vamos a usar la invocación, es decir, cuando yo llamo a la función. Y eso es dentro del main. Yo voy a hacer uso de mi función que estoy creando adentro del main. ¿Dónde? Cuando voy a calcular el total. Llamo a la función con su nombre, calcular IVA. Y entre paréntesis le voy a pasar las dos variables que va a estar esperando, cantidad y precio. Bien, ahora solamente falta decir qué es lo que va a hacer la función.
Y eso es lo que se llama la definición. Yo defino qué va a ser mi función. Y eso también es fuera del main. Cuando termino mi main, después del return 0 y después de cerrar la llave, voy a poner otra vez la firma. Ahora sin punto y coma porque vienen las llaves. Y entre llaves yo voy a poner todas las sentencias de lo que va a ser mi función. En este caso voy a decir return, ¿qué es retornar? Que el valor que va a devolver mi función, que es un float, va a ser igual a ¿qué? A precio por cantidad y a su vez esto por 1.21 para calcular el 21% del IVA. Yo también podría haber declarado, por ejemplo, una variable local. Esta es una manera de hacerlo. Dentro del return, hacer toda la cuenta junta. O si no, poner float resultado es igual a precio por cantidad. Y acá simplemente lo reemplazo por resultado. Esta variable es local de esta función. Yo no la puedo llamar desde ningún otro lado, porque la declaré acá, la usé acá y nada más. Entonces, es importante que entiendan para qué se usan estos parámetros. Estos parámetros tomaron valor dentro de la función main, pero yo se las tengo que mandar a la función para que la función calcule con estos datos que le estoy pasando. Si yo no los mando, los parámetros, la función no sabe qué valor tiene precio y qué valor tiene cantidad. Para eso sirven los parámetros. Bueno, vamos a ver si funciona. Voy a guardar. Y vamos a ejecutarlo. Voy a ingresar 10 unidades y el precio va a ser 20 pesos. Y el importe total es 10 por 20, 200 más el IVA 400. Dio bien. Así que bueno, importante para las funciones. Definición, invocación, definición. ¿Sí? Declaración, invocación, definición. Yo la declaro, voy a usar esta función antes del main. Dentro del main la invoco, la voy a usar ahora y me la vas a guardar tu resultado dentro de total. Y la defino fuera del main, otra vez usando la firma y entre llaves, que es todo lo que va a hacer. Pueden ser un montón de sentencias acá adentro y devolver el resultado. Bueno, nos vemos nuevamente en el próximo tutorial, donde seguramente ya vamos a ver un poco de temitas un poco más complicados. Saludos.